Bienvenidos, estimados televidentes. Hoy se inicia este programa que se transmitirá todos los días de 7 a 8 de la mañana. Está diseñado para compartir mensajes de amor, consuelo, ánimo y esperanza. Y sobre todo, lo que más anhelamos, paz y tranquilidad en este mundo de violencia e inseguridad. Esta presentación se compone de dos segmentos, media hora en español y media hora en inglés. Hablaremos sobre el Evangelio, educación familiar, consejos sobre salud, profecías y temas de actualidad. Oramos a Dios para que este programa contribuya a nuestra edificación espiritual y nuestra preparación para el reino de Cristo que muy pronto vendrá. Que Dios les bendiga. Y ahora con ustedes el pastor José Ángel Sr. Buenos días, apreciados amigos del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les deseo que las ricas bendiciones de Dios en este nuevo día sean con cada uno de vosotros. Que el día de hoy sea un día de victoria en Cristo Jesús. Antes de introducirnos a la meditación de hoy, oremos que el Espíritu Santo impresione nuestros corazones con las enseñanzas del Evangelio, de manera que comprendamos más claramente las estipulaciones establecidas por Dios en el gran plan de la salvación, de modo que nos apropiemos por la fe de las promesas de Dios y de las bendiciones que Él tiene reservadas para todos los que con corazón sincero le invocan. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gloria y honra y adoración sean a ti por todos los siglos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos concedes nuevamente de poder compartir con nuestros amigos tu santa palabra. Quiera el Espíritu Santo guiar nuestros corazones en el estudio de hoy y que las preciosas enseñanzas de la Biblia puedan ser grabadas en nuestras mentes y corazones de manera que puedan fructificar para honra y gloria tuya y para nuestra preparación para tu reino eterno que muy pronto vendrá. En los méritos de Jesús. Amén. El Dios omnisciente, el gran creador de los cielos y de la tierra, previendo los efectos terribles del pecado sobre la naturaleza del hombre y en su inconmensurable amor hacia sus criaturas caídas, ideó el plan de la salvación basado en su maravillosa gracia. Así Dios estableció que el hombre habría de ser restaurado a la comunión con Dios y nuevamente se le concedería el privilegio de participar de la inmortalidad de la vida eterna solo por la gracia de Dios. Si bien Dios predeterminó que el hombre habría de obtener la salvación solo por gracia, esto es, solo mediante un favor inmerecido que Él habría de extender a Adán y a toda su posteridad, no obstante, la salvación, mi querido amigo, es condicional. El pecador solo puede apropiarse de todo lo que la gracia divina le ofrece al cumplir con las estipulaciones o condiciones que Dios estableció a fin de alcanzar la justificación, la santificación y finalmente la vida inmortal. En este estudio vamos a considerar dos condiciones fundamentales, dos requisitos establecidos por Dios a fin de que podamos alcanzar la justificación gratuita que el cielo nos ofrece. Estudiaremos la doctrina del arrepentimiento y la confesión aceptables a Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Debido al degradante efecto del pecado, no hubo, no hay, ni habrá sobre la tierra ningún ser humano nacido de voluntad de varón y de mujer que sea justo y bueno.
Dios así lo revela a través del apóstol cuando dice, no hay justo ni aun uno. Y de nuevo, en Romanos capítulo 3, versículo 12, escribió el apóstol, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, todo ser humano se ha desviado, se ha separado de Dios. Los pecadores enfermos del pecado no sienten el deseo o la necesidad de Dios. Desprecian el gran don gratuito que el cielo envió a fin de sanar sus almas envilecidas por el pecado. Durante los días de su ministerio de salvación, Jesucristo llamaba a los hombres al arrepentimiento de sus pecados y declaró que solo aquellos que reconocieran su verdadero estado de injusticia y respondieran al llamado de Dios alcanzarían la salvación. Jesús dijo en cierta ocasión, en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las condiciones fundamentales que los pecadores deben cumplir a fin de alcanzar la justificación, el perdón de los pecados. Es el inicio de la experiencia penitencial del pecador que lo conduce al pie de la cruz del Calvario. Y a fin de que el pecador pueda iniciar esta experiencia esencial para su salvación, el Espíritu Santo le revela en su conciencia el diagnóstico de su real y desesperada condición de perdición y muerte. A respecto de esto, de esta obra, nos dice la palabra de Dios a respecto de la obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 8, escribió el apóstol, y cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al pecador impenitente de su real condición delante de Dios. Condición que le impide hacer lo bueno y de reconciliarse por él mismo con Dios. El pecador ha entenebrecido la mente del hombre. El pecado ha causado un tremendo mal en su conciencia, de manera que la mente del hombre está llena de tinieblas. La conciencia del pecador no se da cuenta de su terrible estado. Por esto dice Jesús que el hombre necesita ser convencido a través del Espíritu Santo, convencido de pecado, de justicia y del juicio venidero. Es así como Dios concede al hombre la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. El hombre no se arrepiente por sí mismo. Somos incapaces de esto. El arrepentimiento proviene de Dios, como está escrito en su palabra. En Hechos capítulo 11, versículo 18, nos relata, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que proviene de Dios es el genuino que trae como resultado la salvación y la paz. El arrepentimiento circunstancial que proviene del hombre es la contrafacción del arrepentimiento que proviene de Dios. El arrepentimiento humano produce solo desesperación y muerte. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, así lo expresó el apóstol. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Sí, mi querido amigo, ese arrepentimiento que procede de Dios, que procede de lo alto, produce frutos para salvación, del cual no hay que sentir pesar. Mas en contraste, dice el apóstol, la tristeza del mundo produce muerte. La palabra de Dios nos relata los casos de hombres cuyo arrepentimiento fue sincero, genuino, proveniente de Dios.
como el arrepentimiento de David y del apóstol Pedro, en los cuales se revela la naturaleza del verdadero arrepentimiento y también nos narra casos tristes como el de Esaú y Judas. Arrepentimientos que provinieron de ellos mismos y que no alcanzaron la salvación y la paz de Dios. El arrepentimiento de ambos solo los condujo a la muerte. No me refiero a la muerte física, pues en Adán todos morimos. Me refiero a la muerte eterna, que es el salario del pecado. La Escritura nos dice que cuando se acercaba la hora de la muerte de Cristo, Jesús le reveló a sus discípulos que ellos se escandalizarían de él. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Leamos el relato bíblico. En Mateo capítulo 26, versículo 31 nos dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis en mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y en Mateo capítulo 26, versículo 33, continúa el relato diciendo: respondiendo Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Y de nuevo en el versículo 35 continúa el relato de la experiencia del apóstol Pedro. Pedro le dice al Señor: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, Señor. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El apóstol Pedro, en su autosuficiencia, le aseguró al Señor: yo no me escandalizaré de ti. Yo no te negaré. Si es necesario, iré contigo a la muerte. Cuán poco se conocía el apóstol a sí mismo. Qué ignorancia respecto de la débil, cobarde y degenerada naturaleza humana. En la hora de la crisis, cuando Judas vendió a su maestro, Pedro después le siguió de lejos y hallándose allí, en el patio del palacio del sumo sacerdote, negó a Jesús 3 veces con maldiciones y juramentos. Y el gallo cantó 3 veces. Entonces el apóstol se acordó de las palabras de Cristo y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro fue convencido por el espíritu de su terrible pecado. Se vio tal como era, un débil mortal pecador, incapaz por él mismo de ser leal a Dios. Se vio bajo el ojo escudriñador del Altísimo. Se vio bajo la condenación de la ley de Dios, condenado debido a sus mentiras, falsos juramentos, maldiciones y cobardía. Pero no obstante, Pedro amaba sinceramente a Jesús y de todo corazón. Lloró su pecado amargamente y le fue concedida la gracia de experimentar el arrepentimiento genuino que proviene de Dios, aquel arrepentimiento del cual él no tenía necesidad de arrepentirse. Sí, si bien Pedro se arrepintió verdaderamente, no obstante, debido a sus pecados, se consideró indigno de ser un apóstol del Señor. Por lo tanto, regresó a su antiguo oficio de pescador. Y hallándose pescando en el mar de Tiberíades, después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí mismo se le apareció el Señor Jesús y le preguntó por 3 veces delante de todos los demás discípulos: Pedro, ¿me amas más que estos? La confesión de Pedro, resultado de un arrepentimiento genuino, fue: sí, Señor, tú sabes que te amo. El arrepentido apóstol, despojado ahora del orgullo, de la suficiencia propia y de la jactancia, ahora se limitó a confesar humildemente por 3 veces, entristecido, a su Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tal arrepentimiento operó una conversión en la vida de Pedro y una confesión aceptable
por lo cual Cristo le confirmó en el apostolado. 3 veces le preguntó si le amaba, 3 veces le fue confirmado el apostolado. Cristo le dijo: apacienta mis ovejas. Apreciado amigo, esa es la naturaleza del verdadero arrepentimiento y la confesión aceptables a Dios. Qué contraste entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas. La Escritura nos relata en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo del 3 al 5. Leamos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos da a nosotros? Viéraslo tú. Podemos ver y evidenciar que Judas reconoció que él había pecado entregando a su maestro, que él había entregado a Cristo, que era inocente. Reconoció su pecado. Y en Mateo capítulo 27, versículo 5 nos relata que arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. El arrepentimiento de Judas parecía verdadero, pues él reconoció su pecado de haber traicionado a su maestro. Devolvió las 30 piezas de plata, precio de su traición. Pero en lugar de llorar amargamente su pecado como lo hizo Pedro, él fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Judas experimentó la tristeza del mundo, como dice el apóstol Pablo, pero no la que proviene de Dios, aquella que es genuina y aceptable al Altísimo. La Escritura también relata el caso del arrepentimiento falso de Saúl. Nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, que ninguno que sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Sí, Esaú no experimentó el arrepentimiento verdadero que trae salvación. Él no lloraba movido por una tristeza que era operada por el Espíritu Santo, que lo convencía de pecado, sino por el contrario, lloraba por las consecuencias que implicaba haber vendido la primogenitura. Apreciado amigo, si tú deseas verdaderamente escapar de la perdición y la muerte eterna, si tú deseas recibir la justificación, la salvación que Cristo está deseoso de impartirte gratuitamente, yo te invito a reconocer tu pecado. Ruega a Dios que te conceda el verdadero arrepentimiento del cual no hay que sentir pesar. Confiésale a Cristo todos tus pecados, quien es el único que los puede perdonar. Entonces alcanzarás la salvación. Ese es mi deseo para ti y para mí en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre que estás en los cielos, a ti sea la honra y la gloria y el poder por todos los siglos. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias te damos por el don gratuito de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos las gracias por el maravilloso plan de salvación que tú trazaste juntamente con tu Hijo Jesucristo para la redención de todos aquellos seres humanos que te busquen a ti de todo corazón. Señor, te pedimos que tú puedas, a través del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos a través del Espíritu a experimentar ese arrepentimiento que es aceptable a tus ojos, que proviene de ti, de manera que nuestra confesión pueda ser aceptable y produzca los frutos de la justicia. Podamos recibir el perdón de nuestros pecados,
la santificación y la esperanza de la vida eterna. Te ruego por cada alma que en este momento ha escuchado y estudiado tu palabra con nosotros. Impresiona su corazón, de manera que tome una firme resolución de entregarse a ti sin reservas, arrepentirse y a sentir la verdadera tristeza por sus pecados, no debido a las consecuencias del juicio, sino comprendiendo que el pecado que le afecta, le daña, le degenera y le destruye, y que tú deseas liberarlo y liberarnos a cada uno de nosotros de las condiciones terribles en que nos ha sumergido el pecado, a fin de que podamos ser restaurados al reino eterno que tú has prometido para todos los que te aman. Danos tu gracia y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.